Buenas tardes nuevamente, muy bienvenidos, muy bienvenidas. Continuamos con nuestra tutoría de repaso para el parcial y ahora nos vamos a concentrar en, estábamos viendo naturaleza-cultura, entonces cómo la dimensión biológica gana fuerza explicativa en el terreno de las ciencias sociales y por qué. En el siglo XIX, ¿de qué manera aparecen las explicaciones innatistas y biologicistas? De la mano de lo que llamamos darwinismo social. Allí se van a encontrar con tres autores principales, uno es Malthus, el otro es Darwin, y quien nos interesa, porque es un sociólogo que explica el mundo social a partir de extrapolar las ideas que tienen que ver con la evolución biológica al mundo social a partir de las ideas de selección natural, cultura como herencia biológica y supervivencia del más apto, ¿sí? ¿Por qué son fructíferas en el siglo XIX? ¿Cuál es el contexto en el cual se producen estas ideas? Y precisamente, como ya vimos en las unidades 1 y 2, el contexto del siglo XIX es el imperialismo, es decir, los países europeos, países centrales, ocupan, dominan y explotan otros territorios, como por ejemplo Asia, como por ejemplo África, Oceanía, y esta expansión imperialista necesita de una ideología que permita justificar por qué es legítimo para algunos dominar a otros. Y una de las formas es decirse superiores. Y nosotros acá vamos a ver de qué maneras ocurre esto a partir de estas ideas biologicistas y fundamentalmente la idea de raza, que es la que nos interesa en este apartado. Esto que en el siglo XIX es el darwinismo social, en el siglo XX se llama sociobiología y complejiza un poco estas ideas de la supervivencia del más apto, etc., las complejiza a partir de la idea de innatismo y de establecer homologías con los animales, fundamentalmente. Entonces, vamos a tener un sustrato de ideas que plantean que los comportamientos son instintivos, que son innatos, que ya vienen codificados genéticamente. Y el problema que se encuentra con la antropología a la hora de pensar en esta cuestión es precisamente que le da mucha fijeza y compulsividad a los comportamientos humanos. Si esto es así, no tenemos posibilidades de transformación social. ¿Cuáles son las otras ciencias que contribuyen a armar los sustratos sociobiológicos? La ecología y la etología. Y sí, nos vamos a encontrar en el manual de Lischetti precisamente con tres autores centrales para estas corrientes sociobiológicas. Uno es Konrad Lorenz, que es austriaco, y él hace analogía con ratas. Y él va a decir que las guerras entre seres humanos son análogas al modo en el cual las colonias de ratas se enfrentan unas a otras. Después tenemos a Edward Wilson, que escribe Sociobiología, la nueva síntesis, y él también va a dar cuenta de lo que llama genes altruistas y va a decir que nuestra capacidad colaborativa o de egoísmo va a tener que ver con la inscripción genética de estos impulsos innatos. Y Richard Dawkins escribe precisamente El gen egoísta, es inglés, y él dice que la evolución opera sobre los genes como unidad informativa heredable, pero que prospera según la capacidad adaptativa. Entonces, todas las discusiones aquí van a tener que ver con la dimensión innata de las conductas compulsivas y cómo terminan justificando la violencia a través de ideas como, por ejemplo, la territorialidad, que eso es algo que uno puede escuchar cuando se habla de ciertos sectores que se enfrentan, por ejemplo, en una cancha de fútbol. Están defendiendo el territorio como si fuesen jaurías de perros. Este tipo de explicaciones tienen sus fundamentos en estas producciones sociales. Sí.
Y por último, una idea que es central en la materia para pensar cómo la dimensión biológica puede llevarnos a extremos de enfrentamiento humano y de explotación, es la idea de raza, que en principio nosotros tenemos una idea de raza, que es la de Henry Valois, que tiene que ver con el fenotipo. Él dice, bueno, por continentes nosotros encontramos gentes de colores que además tienen formas parecidas, entonces vamos a encontrar rojos en América, negros en África, amarillos en Asia y blancos en Europa. Y va a vincular las formas del cabello, de las orejas, de la piel, de la nariz, ¿sí? el color, la textura con los continentes. Esto que es una idea naturalista, que además niega todas las mezclas que se producen por los encuentros humanos que se dan a través de las migraciones, las guerras, bueno, todo el mestizaje. Además de eso, el problema es el uso racialista científico que se hace de esta idea. ¿Cuándo se hace esto? ¿Cuándo ocurre? Cuando a estas agrupaciones metidas adentro de un continente se le asignan capacidades, se le asignan comportamientos y moralidades a partir de los colores que uno tiene. ¿Por qué? Y ahora lo juntamos con lo anterior. Si uno de manera innata viene con todo eso a través de la sangre o de la piel o de los colores, entonces se va a comportar de cierta manera y tiene que ocupar un lugar social específico. ¿Quién discute con estas ideas? Cavalli Sforza, que es un genetista. Precisamente la genética, desde la genética él va a decir, si se comparan los genes de diferentes poblaciones, no hay más que variaciones. No podríamos hablar entonces de raza, y raza no nos sirve como concepto explicativo de las diferencias, incluso fenotípicas o genéticas.